La trágica historia de Hearst Castle. El palacio de 28 años que nunca se terminó. En una colina solitaria sobre el Océano Pacífico, a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco, se alza un palacio que desafía toda lógica. Torres españolas se elevan hacia el cielo de California. Piscinas romanas reflejan las nubes que pasan. Jardines mediterráneos florecen donde antes solo había pasto seco y robles retorcidos. Hearst Castle, la Cuesta Encantada. El castillo que un hombre construyó durante 28 años sin jamás terminarlo. 165 habitaciones, 127 acres de jardines, 42 dormitorios, 61 baños, una piscina exterior con agua de manantial y otra interior revestida con 1 millón de azulejos de vidrio y oro. Una colección de arte que rivaliza con museos nacionales. Techos medievales arrancados de castillos europeos. Chimeneas renacentistas transportadas piedra por piedra a través del Atlántico. William Randolph Hearst gastó más de $30 millones de su época construyendo este lugar. En términos modernos, eso equivale a más de $500 millones. Y cuando murió en 1951, después de casi 3 décadas de construcción continua, la casa todavía no estaba terminada. Habitaciones permanecían sin completar. Proyectos quedaban a medio hacer. El sueño de Hearst, tan vasto que ninguna vida humana podía contenerlo, quedó eternamente inconcluso. Pero la historia de Hearst Castle es más que la crónica de una construcción interminable. Es la historia de un hombre que quiso poseerlo todo. Periódicos, películas, política, arte, mujeres, poder. Es el relato de cómo una fortuna minera se transformó en un imperio mediático y luego en un monumento a la ambición sin límites. Es la tragedia de un hombre que construyó un palacio para escapar de la soledad y terminó más solo que nunca. Esta es la historia de William Randolph Hearst y el castillo que lo consumió. Si esta historia te parece fascinante, tómate un momento para suscribirte y apoyar el canal. Tu apoyo significa mucho y te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que Hearst Castle nunca fue oficialmente terminado y que algunas habitaciones permanecen exactamente como quedaron cuando la construcción se detuvo en 1947? Déjame tu respuesta abajo. Para entender este castillo, primero debemos entender al hombre que lo soñó. Y ese hombre nació en circunstancias que hacían posibles sueños de esta magnitud. Capítulo 1. El hijo del rey de las minas. George Hearst llegó a California en 1850, un año después de que se descubriera oro en Sutter's Mill. Tenía 30 años, poca educación formal y un instinto para encontrar riqueza bajo tierra que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de América. No encontró su fortuna en el oro, la encontró en plata, en el famoso Comstock Lode de Nevada, donde sus inversiones le reportaron millones. Luego vino el cobre de la mina Anaconda en Montana, una de las más productivas del mundo. Después el oro de la mina Homestake en Dakota del Sur, que produciría más oro que cualquier otra mina en el hemisferio occidental. Para cuando nació su único hijo, el 29 de abril de 1863, George Hearst era fabulosamente rico. Su esposa Phoebe, una maestra de escuela de Missouri, había aportado la educación y el refinamiento que George carecía. Juntos, criarían a William Randolph Hearst en un ambiente de privilegio extraordinario. El niño creció sabiendo que era heredero de una fortuna inmensa. Sus padres lo llevaron a Europa cuando tenía 10 años, un gran tour que duró 18 meses y que plantó en su mente imágenes de castillos, catedrales y obras de arte que nunca olvidaría. Visitaron Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Irlanda. En cada país, el joven Willie absorbía la belleza de la arquitectura antigua y comenzaba a soñar con poseer tesoros similares. Phoebe Hearst
fomentó estos intereses. Ella misma era una coleccionista apasionada que eventualmente donaría gran parte de su colección a la Universidad de California. Llevaba a Willie a museos y galerías. Le explicaba la historia detrás de las obras que veían. Cultivaba en él un amor por el arte y la antigüedad que definiría su vida adulta. George Hearst tenía ambiciones diferentes para su hijo. Quería que Willie aprendiera el negocio minero, que entendiera de dónde venía el dinero familiar. Pero el joven Hearst mostró poco interés en túneles y vetas de mineral. Su atención se dirigía hacia otro lado, los periódicos. En 1880, George Hearst había adquirido el San Francisco Examiner, un periódico en dificultades que usaba principalmente como plataforma política. Para George, el periódico era una herramienta, un medio para influir en elecciones y promover sus intereses comerciales. Para Willie, era una fascinación. William Randolph Hearst ingresó a Harvard en 1882, pero su carrera académica fue desastrosa. Era inteligente pero indisciplinado, más interesado en fiestas y bromas que en estudios. Fue expulsado en 1885 por una serie de infracciones que culminaron con el envío de orinales decorados con los nombres de sus profesores a sus hogares. La expulsión no preocupó demasiado a Hearst. Sabía exactamente lo que quería hacer. Quería dirigir el Examiner. George Hearst, ahora senador de Estados Unidos, accedió en 1887. Le entregó a su hijo de 23 años el control del periódico moribundo. Fue el comienzo de un imperio. Hearst transformó el Examiner, aplicando técnicas que había observado en Joseph Pulitzer's New York World. Titulares sensacionalistas, ilustraciones dramáticas, historias de crimen y escándalo, cruzadas contra la corrupción que vendían periódicos mientras construían la imagen de Hearst como defensor del pueblo. En 3 años, el Examiner pasó de pérdidas a ganancias. En 5 años, era el periódico dominante de San Francisco. Hearst había encontrado su vocación. George Hearst murió en 1891, dejando la mayor parte de su fortuna a Phoebe. William recibiría su herencia eventualmente, pero por ahora dependía de las asignaciones de su madre y de los ingresos del Examiner. No era suficiente para sus ambiciones. En 1895, convenció a Phoebe de venderle la mina Anaconda por $7,5 millones. Usó el dinero para comprar el New York Morning Journal e invadir el territorio de Pulitzer. Lo que siguió fue la más feroz guerra de circulación en la historia del periodismo estadounidense. Hearst robó a los mejores escritores y dibujantes de Pulitzer, incluyendo al creador de Yellow Kid, el personaje que daría nombre al periodismo amarillo. Redujo precios, aumentó la sensación. Sus periódicos impulsaron la guerra hispano-estadounidense de 1898 con titulares inflamatorios que muchos historiadores consideran fabricados o exagerados. Para el cambio de siglo, Hearst controlaba periódicos en las ciudades más importantes de América: San Francisco, Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles. Era el magnate de medios más poderoso del país y apenas tenía 40 años. Pero el periodismo no era suficiente. Hearst quería poder político. Se postuló para presidente en 1904, perdiendo la nominación demócrata ante Alton Parker. Se postuló para gobernador de Nueva York en 1906, perdiendo por un margen estrecho. Se postuló para alcalde de Nueva York, perdiendo nuevamente. Cada derrota lo amargaba más. Cada fracaso político contrastaba con sus éxitos empresariales. Hearst era un hombre que podía comprar casi cualquier cosa, pero no podía comprar los votos que necesitaba para el cargo que realmente deseaba. En 1903 se había casado con Millicent Wilson, una bailarina de vaudeville 21 años menor que él. Tuvieron 5 hijos en rápida sucesión, pero el matrimonio, como tantas cosas en la vida de Hearst,
eventualmente se convertiría en algo complicado. Phoebe Hearst murió en 1919, durante la pandemia de gripe española. William finalmente heredó la fortuna minera que su padre había acumulado. A los 56 años, era inmensamente rico por derecho propio. Los periódicos generaban millones, las minas seguían produciendo, y ahora tenía acceso al capital que su madre había controlado durante décadas. Era el momento de construir el sueño que había comenzado en aquellos viajes de infancia por Europa. Capítulo 2. La Cuesta Encantada. El rancho de San Simeón había pertenecido a la familia Hearst desde 1865, cuando George Hearst comenzó a comprar tierras a lo largo de la costa central de California. Para cuando terminó, el rancho abarcaba 270.000 acres, una extensión de tierra que se extendía desde el océano hasta las montañas de la Sierra Madre. William Randolph Hearst había acampado en estas tierras desde niño. Su padre lo llevaba a cazar y pescar en las colinas que dominaban el Pacífico. Era un paisaje salvaje y remoto, accesible solo por caminos de tierra que se volvían intransitables en temporada de lluvias. Pero para Hearst, este lugar tenía un significado especial. Era donde había sido más feliz en su infancia, lejos de las obligaciones sociales y las expectativas familiares. Era donde se sentía más conectado con su padre, ese hombre rudo y práctico que había extraído fortuna de la tierra. En 1919, pocas semanas después de la muerte de su madre, Hearst contactó a una arquitecta de San Francisco llamada Julia Morgan. Le escribió una carta que cambiaría ambas vidas. «Estoy cansado de acampar y quiero algo más cómodo en el rancho». Esas palabras, aparentemente modestas, iniciaron el proyecto de construcción privada más ambicioso en la historia de California. Julia Morgan era una elección inusual, pero inspirada. Fue la primera mujer en obtener un título de arquitectura de la École des Beaux-Arts de París. Fue la primera mujer licenciada como arquitecta en California. Había diseñado cientos de edificios, incluyendo el Asilomar Conference Center y múltiples proyectos para la IWCA. Era técnicamente brillante, artísticamente sensible, y poseía una paciencia infinita que resultaría esencial para trabajar con Hearst. Los primeros diseños fueron relativamente modestos. Hearst hablaba de un bungalow, algo cómodo pero no pretencioso. Morgan preparó planos. Hearst los revisó, y luego comenzó a expandir su visión. ¿Por qué conformarse con un bungalow cuando podía tener una casa principal? ¿Por qué una sola casa cuando podía tener casas de huéspedes también? ¿Por qué jardines simples cuando podía recrear los jardines de las villas italianas que tanto había admirado? La visión creció con cada conversación. Morgan, disciplinada y metódica, intentaba convertir los sueños cambiantes de Hearst en planos construibles. Hearst, impulsivo y grandilocuente, seguía añadiendo elementos antes de que los anteriores estuvieran terminados. El sitio presentaba desafíos enormes. Camp Hill, como se conocía la colina donde Hearst quería construir, estaba a 1.600 pies sobre el nivel del mar. No había carreteras pavimentadas, no había electricidad, no había agua corriente. Todo, absolutamente todo, tendría que ser transportado por caminos de tierra empinados y traicioneros. Los primeros años se dedicaron principalmente a infraestructura, carreteras mejoradas para soportar camiones pesados, líneas eléctricas tendidas desde la costa, un sistema de agua que captaba arroyos de montaña y los canalizaba hacia tanques de almacenamiento. Sin esta base, la construcción del castillo habría sido imposible. La primera piedra de lo que se convertiría en Casa Grande, el edificio principal, se colocó en 1922. Para entonces, 3 casas de huéspedes ya estaban en varios estados de construcción. Hearst había decidido que el complejo incluiría Casa del Mar, Casa del Monte y Casa del Sol, cada una residencia sustancial por derecho propio.
El estilo arquitectónico era un híbrido que Morgan llamaba Renacimiento español mediterráneo. Combinaba elementos de catedrales españolas, villas italianas y palacios del sur de Europa. Las torres gemelas de Casa Grande estaban inspiradas en la iglesia de Santa María la Mayor en Ronda, España. Los techos de teja roja evocaban la arquitectura colonial mexicana. Los jardines formales recordaban las terrazas de Villa d'Este en Italia. Pero Hearst no se conformaba con inspiración. Quería autenticidad, y eso significaba comprar piezas genuinas de la antigüedad europea e incorporarlas a su castillo californiano. Los agentes de Hearst recorrieron Europa buscando tesoros. Compraron techos completos de monasterios medievales. Adquirieron chimeneas renacentistas de palacios italianos. Consiguieron tapices flamencos, esculturas romanas, pinturas del Renacimiento. Cada pieza era cuidadosamente embalada, enviada a través del Atlántico, y almacenada hasta que Morgan pudiera integrarla en el diseño. Los almacenes de Hearst en Nueva York y San Simeón se llenaron de arte esperando ser instalado. En un momento dado, había más de 20.000 objetos en almacenamiento, tantos que Hearst mismo no sabía exactamente qué poseía. Compraba compulsivamente, impulsado por un deseo de posesión que ninguna adquisición podía satisfacer. Morgan adaptaba sus diseños para acomodar estas compras. Si Hearst adquiría un techo del siglo XV, ella diseñaba una habitación alrededor de él. Si llegaba una chimenea gótica, encontraba un lugar apropiado. El castillo se convirtió en un contenedor para la colección de Hearst, su arquitectura determinada tanto por las adquisiciones como por cualquier plan maestro. Los costos escalaban sin control. Hearst no establecía presupuestos, y cuando lo hacía, los ignoraba. Morgan trataba de mantener algún orden financiero, pero su cliente simplemente ordenaba más trabajo, más compras, más expansión. El dinero fluía desde los periódicos y las minas hacia la colina de San Simeón en cantidades que habrían sido escandalosas para cualquier persona menos rica. La construcción avanzaba lentamente, obstaculizada por la ubicación remota y los cambios constantes de Hearst. Trabajadores vivían en campamentos en la propiedad, a veces durante años. Los materiales llegaban por barco a la pequeña ensenada de San Simeón y luego se transportaban colina arriba en camiones y mulas. Cada retraso, cada cambio de diseño, cada nueva compra de arte añadía semanas o meses al cronograma. Pero para Hearst, el proceso era parte del placer. No tenía prisa por terminar. La construcción continua significaba que siempre había algo nuevo que planificar, algo nuevo que anticipar. El castillo era tanto un proyecto como un hogar, y mientras se estuviera construyendo, nunca perdería su novedad. Capítulo 3. El constructor de imperios. Mientras el castillo crecía en San Simeón, el imperio de Hearst alcanzaba su máxima extensión. Para mediados de los años 1920, era el magnate de medios más poderoso que el mundo había visto. Poseía 28 periódicos importantes en ciudades desde San Francisco hasta Boston. Controlaba 13 revistas, incluyendo Cosmopolitan, Harper's Bazaar y Good Housekeeping. Su servicio de noticias, International News Service, proporcionaba contenido a periódicos en todo el país. Sus estudios cinematográficos, Cosmopolitan Productions, producían películas en Hollywood. La cadena de periódicos Hearst llegaba a más de 20 millones de lectores diarios. Sus revistas alcanzaban millones más. Sus noticieros cinematográficos se proyectaban en miles de cines cada semana. Ningún individuo en la historia había tenido semejante capacidad para formar la opinión pública. Hearst usaba este poder sin reservas. Sus periódicos impulsaban las causas que él favorecía y atacaban a sus enemigos con ferocidad. Políticos que lo ofendían encontraban sus vidas expuestas en titulares sensacionalistas. Competidores comerciales enfrentaban campañas de prensa que podían destruir reputaciones.
Hearst entendía que en la era de los medios de masas, controlar la narrativa era controlar la realidad. Sus posiciones políticas eran erráticas, dictadas más por interés personal que por principios coherentes. Había sido populista y progresista en su juventud, atacando monopolios y defendiendo trabajadores. Con la edad se volvió conservador, oponiéndose al New Deal de Roosevelt y coqueteando con admiración por líderes autoritarios europeos. En 1934, sus periódicos publicaron una serie de artículos elogiosos sobre la Alemania de Hitler después de que Hearst visitara el país y se reuniera con el líder nazi. La cobertura generó críticas intensas y Hearst eventualmente se distanció, pero el episodio ilustraba su voluntad de usar sus medios para promover cualquier posición que encontrara conveniente. Los ingresos de este imperio financiaban la construcción en San Simeón y mucho más. Hearst poseía propiedades en todo el mundo. Un castillo medieval en Gales llamado St. Donats, una hacienda en México, apartamentos en Nueva York, propiedades en Beverly Hills. Cada una requería mantenimiento personal y las interminables mejoras que Hearst ordenaba impulsivamente. Pero San Simeón era diferente. Era el proyecto favorito, el lugar donde Hearst invertía no solo dinero, sino atención personal. Visitaba regularmente, a veces quedándose por semanas, supervisando la construcción y planificando nuevas adiciones con Morgan. Las visitas de Hearst transformaban el sitio en algo extraordinario. Llegaba con séquitos que podían incluir docenas de personas, ejecutivos de sus empresas, políticos que cortejaba, celebridades de Hollywood y la mujer que se había convertido en el centro de su vida personal. Marion Davies era una actriz de cine que Hearst había conocido en 1917, cuando ella tenía 20 años y él 54. Era rubia, vivaz, con un tartamudeo encantador que desaparecía cuando actuaba. Hearst se enamoró instantáneamente y comenzó una relación que duraría el resto de su vida. El problema era que Hearst estaba casado. Millicent, su esposa, se negaba a concederle el divorcio. Era católica y los 5 hijos de la pareja eran todavía jóvenes. Un divorcio escandaloso habría dañado las ambiciones políticas que Hearst todavía albergaba y habría causado problemas con anunciantes conservadores. La solución de Hearst fue característica de su enfoque hacia los obstáculos. Los ignoró. Mantuvo a Millicent instalada en Nueva York, proporcionándole una asignación generosa y el estatus social de señora Hearst. Mientras tanto, Marion se convirtió en su compañera pública, la anfitriona de sus fiestas, la mujer a su lado en cada evento importante. San Simeón se convirtió en el escenario principal de esta vida dual. Marion nunca visitaba los hogares que Hearst compartía con Millicent en Nueva York, pero en California era la reina indiscutible del castillo. Hearst invirtió millones promoviendo la carrera cinematográfica de Marion. Sus estudios producían películas diseñadas para exhibir sus talentos. Sus periódicos proporcionaban publicidad entusiasta para cada estreno. Los críticos que se atrevían a dar malas reseñas encontraban sus nombres prohibidos en las publicaciones de Hearst. Las películas de Marion raramente eran exitosas comercialmente. Tenía talento genuino para la comedia, pero Hearst insistía en ponerla en dramas románticos, donde estaba mal ubicada. Su interferencia constante irritaba a directores y productores, pero el dinero seguía fluyendo y las películas seguían produciéndose. En San Simeón, las proyecciones de cine eran un ritual nocturno. Hearst había construido un teatro privado donde los huéspedes veían los últimos estrenos de Hollywood, frecuentemente antes de que llegaran a los cines públicos. Marion se sentaba junto a Hearst, comentando las películas con el ingenio que la hacía popular entre los invitados. Las fiestas de fin de semana en San Simeón se convirtieron en legendarias. La lista de invitados leía como un directorio de la élite estadounidense. Charlie Chaplin, Greta Garbo, Clark Gable, Winston Churchill, Calvin Coolidge, George Bernard Shaw.
Cualquiera que fuera alguien en política, negocios o entretenimiento, recibía eventualmente una invitación a la Cuesta Encantada. Los huéspedes llegaban típicamente en tren a San Luis Obispo, donde automóviles de Hearst los recogían para el viaje de 40 millas al castillo. Al aproximarse, podían ver las torres de Casa Grande emergiendo sobre la colina, una visión que muchos describían como irreal, como si un palacio europeo hubiera sido mágicamente transportado a las colinas de California. La rutina de las visitas estaba cuidadosamente orquestada. Los huéspedes tenían libertad durante el día para nadar, montar a caballo, jugar tenis o explorar los jardines y el zoológico privado que Hearst había establecido. Pero las comidas eran eventos formales, con Hearst y Marion presidiendo sobre mesas largas, donde la conversación fluía mientras sirvientes presentaban platos elaborados. Hearst tenía reglas. El alcohol estaba disponible, pero se esperaba moderación. Los huéspedes que bebían en exceso no eran invitados de nuevo. Las drogas estaban absolutamente prohibidas. Las habitaciones se asignaban según criterios que solo Hearst entendía completamente, con parejas casadas frecuentemente separadas y amantes colocados en alas diferentes. La regla más famosa era la prohibición de discutir la muerte. Hearst tenía un miedo intenso a la mortalidad, y cualquier mención del tema lo perturbaba profundamente. Los huéspedes aprendían rápidamente a evitar noticias de fallecimientos, discusiones sobre testamentos, o cualquier cosa que recordara a Hearst que incluso él era mortal. Capítulo 4. El zoológico y los jardines. La construcción del castillo era solo parte del proyecto de Hearst para San Simeón. Igualmente ambiciosos eran sus planes para los terrenos que lo rodeaban. El zoológico de Hearst fue, en su momento, el más grande de propiedad privada en el mundo. Contenía más de 300 animales de especies que iban desde osos polares hasta jirafas. Había leones africanos, tigres de Bengala, leopardos, pumas. Había elefantes, cebras, búfalos, antílopes. Había primates de todo tipo, desde chimpancés hasta monos araña. Los animales no estaban confinados en jaulas tradicionales. Hearst quería que sus huéspedes pudieran ver fauna exótica en entornos que parecieran naturales. Grandes cercados permitían que cebras y antílopes pastaran en las colinas visibles desde el castillo. Los visitantes que llegaban por el camino de entrada frecuentemente encontraban jirafas o búfalos caminando junto a sus automóviles. El cuidado de esta colección era enormemente costoso y logísticamente complejo. La comida para los animales tenía que ser transportada desde grandes distancias. Veterinarios especializados visitaban regularmente. El personal del zoológico vivía en la propiedad permanentemente, disponible para emergencias a cualquier hora. Cuando Hearst enfrentó dificultades financieras en los años 1930, el zoológico fue una de las primeras víctimas. Los animales fueron donados gradualmente a zoológicos públicos. Hoy, solo descendientes de las cebras originales permanecen, vagando por las colinas de San Simeón como recordatorio del tiempo, cuando estas tierras contenían una colección digna de un jardín zoológico nacional. Los jardines fueron otra obsesión. Hearst quería que los terrenos inmediatos al castillo rivalizaran con los jardines formales de las grandes propiedades europeas. Contrató jardineros expertos que cultivaban miles de plantas, desde rosales hasta árboles frutales mediterráneos. La escala del proyecto de jardinería era extraordinaria. Hearst ordenaba árboles maduros trasplantados en lugar de esperar que crecieran desde plántulas. Camiones enormes transportaban robles y cipreses adultos colina arriba, donde cuadrillas los plantaban en ubicaciones cuidadosamente especificadas. El efecto era de un jardín establecido durante siglos, aunque en realidad tenía apenas años. Las pérgolas de glicina se extendían por cientos de pies. Fuentes importadas de Europa salpicaban agua en patios de azulejos elaborados.
Esculturas antiguas, algunas genuinamente romanas o griegas, otras reproducciones de alta calidad, poblaban los jardines como habitantes silenciosos. El sistema de riego necesario para mantener todo esto verde en el clima seco de California era una proeza de ingeniería. Kilómetros de tuberías llevaban agua desde depósitos en las montañas. Aspersores ocultos emergían del suelo según cronogramas programados. El consumo de agua era enorme, posible solo porque Hearst controlaba los derechos de agua sobre vastas extensiones de tierra circundante. Pero de todas las características de los terrenos, las más famosas eran las piscinas. La piscina Neptuno, ubicada frente a Casa Grande, es una de las estructuras más fotografiadas de California. Su diseño evoca las termas romanas, con columnatas clásicas, estatuas de mármol blanco y una fachada de templo que parece arrancada de la Roma antigua. La piscina mide 104 pies de largo y contiene 345.000 galones de agua de manantial. Las estatuas que la rodean incluyen reproducciones de obras clásicas y piezas originales que Hearst adquirió de colecciones europeas. El efecto es teatral, diseñado para impresionar incluso a huéspedes acostumbrados al lujo extremo. La construcción de la piscina Neptuno ejemplifica el proceso interminable de Hearst. La primera versión fue completada a principios de los años 1920. Hearst la encontró insuficientemente grandiosa. Ordenó demolerla y construir algo más grande. La segunda versión tampoco lo satisfizo. Finalmente, la tercera versión, completada en 1936, logró su aprobación. 3 piscinas sucesivas, cada una más elaborada que la anterior, antes de alcanzar la visión final. La piscina romana, ubicada debajo de las canchas de tenis, era aún más extravagante. El interior está revestido con azulejos de vidrio de Murano, algunos con incrustaciones de oro de 22 quilates. La luz que entra a través de tragaluces translúcidos crea una atmósfera submarina de otro mundo. El efecto es como nadar en una joya. Hearst nunca nadaba. El agua fría le desagradaba y prefería observar a sus huéspedes desde la orilla, mientras ellos disfrutaban de las instalaciones que había creado. Las piscinas eran para impresionar, no para usar personalmente. Capítulo 5. La arquitecta paciente. Julia Morgan trabajó en Hearst Castle durante 28 años. Durante ese tiempo, realizó más de 700 viajes desde su oficina en San Francisco hasta San Simeón, cada viaje de más de 250 millas. Supervisó la construcción de más de 165 habitaciones. Adaptó sus diseños a miles de cambios ordenados por su cliente, y lo hizo con una paciencia y profesionalismo que pocos arquitectos habrían podido mantener. La relación entre Morgan y Hearst era única. Él era impulsivo, cambiante, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran instantáneamente. Ella era metódica, disciplinada, dedicada a la calidad sobre la velocidad. De alguna manera, encontraron un equilibrio que funcionaba. Sus comunicaciones llenan volúmenes de correspondencia archivada. Hearst enviaba telegramas a cualquier hora exigiendo cambios. Morgan respondía con preguntas técnicas y estimaciones de costos. Hearst ignoraba los costos y ordenaba proceder. Morgan encontraba la manera de hacerlo realidad. Ella nunca discutía abiertamente con él. Cuando sus ideas eran impracticables, Morgan simplemente presentaba alternativas hasta que Hearst aceptaba algo construible. Cuando ordenaba demoler trabajo completado para hacer cambios, ella supervisaba la demolición sin quejarse. Cuando sus pagos se retrasaban, seguía trabajando. Esta tolerancia no era sumisión, sino pragmatismo. Morgan entendía que Hearst Castle era el proyecto más importante de su carrera. Ningún otro cliente le habría dado la oportunidad de diseñar a esta escala, con estos recursos, durante décadas. Las frustraciones valían el resultado. El proceso de diseño era verdaderamente colaborativo, aunque asimétrico.
Hearst proporcionaba visiones generales e interminables, adquisiciones de arte y antigüedades. Morgan convertía estas visiones en estructuras habitables y encontraba maneras de incorporar las adquisiciones armónicamente. Consideremos el Assembly Room, el gran salón de casa grande. El techo es un artesonado italiano del siglo XVI, originalmente de un palacio en Italia. Las sillas son góticas españolas del siglo XV. Los tapices son flamencos del siglo XVII. Las mesas son renacentistas italianas. Morgan tuvo que diseñar un espacio que unificara elementos de diferentes siglos, países y estilos en algo coherente. Lo logró a través de proporciones cuidadosas y detalles arquitectónicos que mediaban entre los elementos dispares. El resultado es una habitación que se siente auténticamente antigua, aunque nunca existió como tal hasta que Morgan la imaginó. Esta habilidad para la síntesis era esencial porque las compras de Hearst llegaban continuamente y sin planificación. Él compraba lo que le gustaba, sin considerar cómo encajaría. Morgan recibía cargamentos de arte y debía encontrar lugares para todo. A veces diseñaba habitaciones específicamente para acomodar una adquisición particular. Otras veces almacenaba piezas que esperaban espacios que aún no existían. Los desafíos técnicos eran igualmente formidables. La ubicación remota significaba que Morgan debía resolver problemas que en entornos urbanos serían triviales. Cuando necesitaba cierto tipo de piedra, tenía que importarla o encontrar canteras locales que pudieran producirla. Cuando necesitaba artesanos especializados, tenía que traerlos de San Francisco o Europa y alojarlos en el sitio. El refuerzo sísmico era una preocupación constante. California es territorio de terremotos, y Morgan diseñaba para que las estructuras sobrevivieran sismos significativos. Usó técnicas de concreto reforzado que eran innovadoras para su tiempo. Hasta ahora, sus edificios han resistido todos los terremotos que la región ha experimentado. Morgan también lidiaba con las tensiones personales del proyecto. Los trabajadores se quejaban de las condiciones. Los contratistas disputaban pagos. Los inspectores cuestionaban métodos de construcción poco ortodoxos. Ella mediaba, negociaba, resolvía conflictos con la misma calma que aplicaba al diseño. Su recompensa era ver su visión realizada, aunque la visión cambiaba constantemente. Cada vez que una habitación se completaba, Hearst frecuentemente ordenaba modificaciones. Paredes se movían, techos se reemplazaban, ventanas se añadían o eliminaban. Morgan redibujaba planos y supervisaba cambios que deshacían meses de trabajo. En sus cartas privadas, ocasionalmente expresaba frustración, pero nunca renunció. Nunca confrontó a Hearst públicamente. Trabajó hasta que la construcción finalmente se detuvo, en 1947, no por decisión de completar, sino por la incapacidad de Hearst de continuar. Julia Morgan murió en 1957, 6 años después que Hearst. Dejó un legado de más de 700 edificios, pero Hearst Castle permanece como su obra maestra. Es el monumento a una colaboración improbable entre dos personalidades opuestas que de alguna manera crearon algo extraordinario juntas. Capítulo 6. La colección. William Randolph Hearst fue posiblemente el mayor coleccionista de arte en la historia estadounidense. Durante 5 décadas, compró compulsivamente, acumulando una colección que en su punto máximo se estimaba en $50 millones de la época, equivalente a más de $1.000 millones hoy. Sus agentes operaban en toda Europa, comprando en subastas, negociando con familias aristocráticas empobrecidas, adquiriendo inventarios completos de comerciantes de antigüedades. Hearst compraba por catálogo, a veces sin ver las piezas en persona. Compraba colecciones enteras porque contenían 1 o 2 piezas que deseaba, almacenando el resto indefinidamente. Los gustos de Hearst eran eclécticos pero consistentes. Amaba el arte medieval y renacentista,
Admiraba la artesanía española. Coleccionaba armaduras, tapices, esculturas religiosas. Prefería lo dramático y monumental sobre lo sutil y refinado. Los almacenes que mantenían sus adquisiciones eran legendarios. El más famoso, un edificio de 5 pisos en el Bronx de Nueva York, contenía tesoros suficientes para llenar varios museos. Sarcófagos egipcios compartían espacio con chimeneas renacentistas. Tapices enrollados se apilaban junto a muebles barrocos. Todo esperaba el día en que Hearst encontrara un lugar para exhibirlo. San Simeón absorbía una fracción de esta colección. Morgan incorporaba piezas en sus diseños, pero el flujo de adquisiciones superaba cualquier capacidad de instalación. Habitaciones terminadas se llenaban mientras docenas más de objetos esperaban en almacenamiento. Algunos de los tesoros de Hearst Castle son genuinamente excepcionales. Los tapices flamencos del siglo XVI en el Assembly Room son de calidad museística. El techo artesonado italiano sobre el refectory es un ejemplo supremo de artesanía renacentista. Las esculturas griegas y romanas en los jardines incluyen piezas que museos importantes envidiarían. Pero la colección también incluía piezas de calidad variable. Hearst no siempre discriminaba cuidadosamente. Compraba reproducciones junto con originales, a veces sin distinguir claramente entre ellos. Adquiría obras atribuidas a maestros famosos que los estudiosos actuales consideran de talleres o seguidores. Esta mezcla de lo sublime y lo mediocre es parte del carácter de Hearst Castle. No es un museo curado por expertos, sino la acumulación de un coleccionista apasionado pero impulsivo. Refleja los gustos y las limitaciones de un hombre, no los estándares de una institución. La forma en que Hearst exhibía su arte también era peculiar. Mezclaba períodos y estilos con abandono. Una escultura gótica podía estar junto a un jarrón Art Deco. Una pintura del Renacimiento podía colgar sobre un sofá moderno. El efecto era de abundancia más que de coherencia. Para algunos visitantes, esta mezcla es desconcertante. Para otros, es parte del encanto de Hearst Castle. No pretende ser un museo tradicional. Es el hogar de un hombre que amaba poseer cosas bellas y que las rodeó sin preocuparse demasiado por las convenciones de exhibición. Cuando las dificultades financieras golpearon en los años 1930, Hearst se vio obligado a vender partes de su colección. Departamentos enteros de sus almacenes fueron liquidados. La tienda Gimbels en Nueva York organizó ventas masivas de arte de la colección Hearst, ofreciendo al público la oportunidad de comprar piezas que el magnate ya no podía mantener. Las ventas generaron efectivo necesario, pero también dolor. Hearst había acumulado estas cosas durante décadas. Cada pieza representaba una memoria, un triunfo de adquisición, una conexión con el pasado que amaba. Venderlas era como amputar partes de sí mismo. Lo que permanece en Hearst Castle hoy es una fracción de lo que Hearst alguna vez poseyó. Pero incluso esta fracción es impresionante. Los visitantes actuales caminan entre tesoros que representan milenios de creatividad humana, todo ensamblado por un hombre que quería poseer la belleza misma. Capítulo 7. Los problemas financieros. La Gran Depresión que comenzó en 1929 eventualmente alcanzó incluso a William Randolph Hearst. Durante años, su riqueza había parecido inmune a las fluctuaciones económicas ordinarias. Los periódicos seguían vendiéndose. Las minas seguían produciendo. Los ingresos, aunque variaban, siempre habían sido suficientes para financiar sus ambiciones. Pero la depresión fue diferente. Los ingresos publicitarios de los periódicos colapsaron cuando los negocios cerraban o reducían gastos. Las ventas de minería disminuyeron con la demanda industrial. Y los gastos de Hearst, que nunca había aprendido a controlar, continuaban como si nada hubiera cambiado. El problema fundamental era simple. Hearst gastaba más de lo que ganaba, y había hecho esto durante años.
sus propiedades en todo el mundo, sus colecciones de arte, sus constantes expansiones de San Simeón, todo consumía capital a un ritmo insostenible. Mientras los ingresos crecían, el déficit se ocultaba. Cuando los ingresos cayeron, la realidad se hizo evidente. Para mediados de los años 1930, Hearst Corporation enfrentaba una crisis existencial. Las deudas superaban los 125 millones de dólares. Los acreedores exigían pago. Los bancos amenazaban con forzar liquidaciones. El imperio que Hearst había construido durante décadas estaba al borde del colapso. La solución vino en forma de un interventor financiero. Los bancos insistieron en que un administrador externo tomara control de las finanzas de Hearst. Ese administrador implementó recortes brutales. Periódicos fueron vendidos o cerrados. Propiedades fueron liquidadas. La colección de arte fue parcialmente subastada. El personal en todas las operaciones fue reducido. Para Hearst, acostumbrado a gastar sin restricción, estos recortes fueron humillantes. Ya no controlaba su propio dinero. Cada gasto significativo requería aprobación. El hombre que había construido el imperio mediático más grande del país se encontraba bajo la supervisión de contadores que cuestionaban sus órdenes. San Simeón fue afectado directamente. La construcción, que había continuado ininterrumpidamente desde 1919, se desaceleró dramáticamente. Proyectos en progreso fueron suspendidos. El zoológico fue desmantelado gradualmente. El personal fue reducido. Por primera vez, el castillo dejó de crecer. Hearst intentó continuar el trabajo a menor escala. Morgan seguía visitando, adaptando planes a recursos reducidos. Pero la era de expansión ilimitada había terminado. Lo que no estaba construido en 1937 probablemente nunca lo estaría. La Segunda Guerra Mundial trajo cierta recuperación. Los periódicos de Hearst apoyaron el esfuerzo bélico y los ingresos mejoraron. Pero Hearst tenía ahora más de 80 años y su salud estaba declinando. Ya no tenía la energía para impulsar nuevos proyectos. Marion Davies demostró su lealtad durante estos años difíciles. Cuando Hearst enfrentaba la crisis financiera, ella ofreció vender sus joyas y propiedades para ayudarlo. Él rechazó la oferta, pero el gesto lo conmovió profundamente. Cualquiera que fuera la naturaleza de su relación, incluía amor genuino de ambas partes. Los años de guerra fueron los últimos que Hearst pasó regularmente en San Simeón. Su salud requería atención médica constante que era más fácil de obtener en la ciudad. En 1947 dejó el castillo por última vez, mudándose a una casa en Beverly Hills, donde médicos podían atenderlo más fácilmente. No sabía que nunca regresaría. Capítulo 8. El fin de la construcción. La construcción en Hearst Castle se detuvo definitivamente en 1947. No hubo una ceremonia de terminación, ni un anuncio oficial. Simplemente, el trabajo cesó porque Hearst ya no podía supervisarlo y porque los recursos para continuarlo ya no existían. Julia Morgan hizo sus últimas visitas a San Simeón ese año. Después de 28 años de colaboración, la arquitecta de 75 años finalmente vio terminar el proyecto que había definido su carrera, pero no estaba completo en ningún sentido tradicional. Casa Grande, el edificio principal, tenía habitaciones que permanecían sin terminar. El ala norte, que habría contenido aposentos adicionales, existía solo como cimientos y paredes parciales. Proyectos que Morgan había diseñado años antes esperaban ejecución que nunca llegaría. Las casas de huéspedes estaban funcionalmente completas, pero incluso ellas mostraban signos del proceso interrumpido. Detalles decorativos que Hearst había planeado nunca fueron instalados. Jardines que debían rodear ciertos edificios permanecían como explanadas de tierra. El efecto general es de algo congelado a medio camino.
El visitante actual puede ver lo que se logró, que es extraordinario, pero también puede percibir lo que falta, los espacios vacíos donde algo debía ir, las transiciones abruptas entre áreas terminadas y áreas abandonadas. Esta incompletitud se ha convertido en parte del carácter de Hearst Castle. Es un recordatorio de que incluso los proyectos más ambiciosos tienen límites, que ninguna fortuna es realmente infinita, que todos los sueños eventualmente chocan con la realidad. Hearst pasó sus últimos años en Beverly Hills, alejado del castillo que había construido. Su salud continuó deteriorándose. Marion Davies lo cuidaba, coordinando las enfermeras y médicos que su condición requería. Los hijos de Hearst visitaban, aunque su relación con Marion siempre había sido tensa. El 14 de agosto de 1951, William Randolph Hearst murió mientras dormía. Tenía 88 años. Marion estaba a su lado cuando expiró. Los días siguientes revelaron las complejidades de su situación personal. Millicent, técnicamente todavía su esposa, reclamó el cuerpo para un funeral católico. Marion, quien había compartido su vida durante 34 años, fue excluida de los servicios. No fue mencionada en las necrologías oficiales de los periódicos Hearst. Después de décadas como la mujer más importante en su vida, fue borrada de la narrativa oficial de su muerte. Marion heredó dinero significativo de Hearst, pero nada del imperio mediático ni de las propiedades principales. Estos pasaron a los hijos y a la corporación. Ella se retiró a una vida más privada, casándose eventualmente con un viejo amigo, y murió en 1961. El testamento de Hearst contenía instrucciones sobre el futuro de San Simeón. Expresó el deseo de que la propiedad eventualmente fuera donada a la Universidad de California o al Estado de California para uso público. Los herederos siguieron estas instrucciones, aunque con modificaciones. En 1957, Hearst Corporation donó el castillo y 127 acres circundantes al estado de California. La transferencia incluyó los edificios, los jardines inmediatos, las piscinas y la colección de arte que permanecía en el sitio. El estado aceptó la responsabilidad de preservación y operación. Las tierras del rancho circundante, más de 80.000 acres, permanecieron en posesión de la familia. Hoy operan como Hearst Ranch, una operación ganadera comercial que también genera ingresos del ecoturismo limitado. Hearst Castle abrió al público como parque estatal en 1958. Los primeros visitantes pagaron $2 por recorridos que los llevaban a través de las principales habitaciones. Llegaban por las mismas carreteras empinadas que los invitados de Hearst habían usado, aunque ahora en autobuses del parque en lugar de automóviles privados. La transición de residencia privada a atracción pública requirió adaptaciones significativas. Las áreas de servicio se convirtieron en instalaciones para visitantes. Se establecieron rutas de recorrido que protegían las superficies más frágiles. Se instalaron sistemas de seguridad para proteger el arte. Pero el objetivo era preservar, no transformar. El Estado mantiene Hearst Castle tan cerca de su condición de 1947 como es posible. Las habitaciones permanecen amuebladas como Hearst las dejó. El arte cuelga donde Morgan lo colocó. Incluso los proyectos incompletos permanecen incompletos. Testimonio honesto de la historia del lugar. Capítulo 9. El imperio que financió el sueño. Para entender verdaderamente Hearst Castle, es necesario comprender la escala del imperio que lo hizo posible. William Randolph Hearst no solo construyó un castillo, construyó una máquina de comunicaciones que moldeó cómo América pensaba, votaba y consumía durante medio siglo. En su apogeo, el imperio Hearst era un pulpo con tentáculos que alcanzaban prácticamente todos los hogares estadounidenses. Los 28 periódicos de la cadena llegaban a más de 20 millones de lectores diarios.
Las 13 revistas alcanzaban millones más. El servicio de noticias International News Service alimentaba contenido a cientos de periódicos adicionales que no eran propiedad de Hearst, pero dependían de su reportaje. Los noticieros cinematográficos de Hearst se proyectaban en miles de cines cada semana, mostrando eventos mundiales desde la perspectiva que Hearst consideraba apropiada. Su estudio cinematográfico, Cosmopolitan Productions, producía películas que proyectaban valores que él aprobaba. Incluso las tiras cómicas de sus periódicos moldeaban la cultura popular, con personajes como The Yellow Kid y Crazy Cat convirtiéndose en íconos nacionales. Esta concentración de poder mediático no tenía precedentes y no ha sido igualada desde entonces. Hearst podía, literalmente, hacer que una historia apareciera o desapareciera de la conciencia pública. Políticos que lo favorecían recibían cobertura positiva. Enemigos eran destrozados en titulares sensacionalistas. Productos anunciados en sus publicaciones alcanzaban audiencias masivas. Competidores podían ser efectivamente silenciados. El dinero fluía hacia Hearst desde múltiples direcciones. Los ingresos publicitarios de los periódicos eran enormes en una era antes de la radio y la televisión. Las revistas generaban sus propios flujos de efectivo. Las minas heredadas de su padre continuaban produciendo. Y cuando necesitaba más, simplemente tomaba préstamos contra activos que parecían ilimitados. Este torrente de dinero financiaba San Simeón, pero también creaba la ilusión de que nunca había límites. Hearst gastaba sin presupuesto, porque siempre había más dinero llegando. Compraba arte porque podía. Construía sin terminar porque no había urgencia. El castillo creció orgánicamente, alimentado por flujos de efectivo que parecían tan naturales e infinitos como la lluvia. La crisis de los años 1930 reveló que esta abundancia era más frágil de lo que parecía. Cuando los anunciantes redujeron gastos, cuando las ventas de periódicos cayeron, cuando las minas produjeron menos, el edificio financiero que sostenía todo comenzó a tambalearse. El imperio no colapsó, pero se contrajo dolorosamente. La conexión entre el imperio mediático y el castillo físico era profunda. San Simeón era posible porque Hearst controlaba las comunicaciones de masas. El castillo era una manifestación material del poder inmaterial que ejercía sobre la opinión pública. Cuando ese poder disminuyó, la construcción se detuvo. Hoy, la Hearst Corporation sigue siendo un conglomerado mediático significativo, aunque transformado. Los periódicos que hicieron famoso a Hearst han sido mayormente vendidos o cerrados. Las revistas sobreviven en formas alteradas. La compañía se ha diversificado hacia televisión por cable y medios digitales, pero San Simeón permanece como recordatorio de lo que ese imperio una vez hizo posible. Capítulo 10. El legado de Ciudadano Kane. Ninguna discusión de William Randolph Hearst puede evitar mencionar Citizen Kane, la película de Orson Welles de 1941 que muchos consideran la mejor jamás realizada. La película cuenta la historia de Charles Foster Kane, un magnate de periódicos cuya vida paralela notablemente la de Hearst. Kane, como Hearst, hereda riqueza minera y la usa para construir un imperio periodístico. Kane, como Hearst, tiene ambiciones políticas frustradas. Kane, como Hearst, mantiene una relación con una joven actriz cuya carrera trata de promover. Y Kane construye un palacio llamado Xanadu, que es claramente inspirado por San Simeón. Las similitudes eran tan obvias que Hearst intentó destruir la película antes de su estreno. Sus periódicos se negaron a publicar anuncios. Sus columnistas atacaron a Welles. Supuestamente ofreció comprar el negativo para quemarlo. Cuando estos esfuerzos fallaron y la película se estrenó de todos modos, sus periódicos la ignoraron completamente. El retrato de Kane Hearst en la película no es halagador. Kane
es mostrado como un hombre cuya ambición de ser amado se transforma en tiranía cuando el amor no llega fácilmente. Su palacio Xanadu es presentado como un mausoleo para un ego herido, lleno de posesiones, pero vacío de conexión humana. La famosa escena final, donde la palabra Rosebud es revelada como el nombre del trineo de infancia de Kane, sugiere que toda su vida fue un intento fallido de recuperar una felicidad perdida. Hearst nunca comentó públicamente sobre la película, pero aquellos cercanos a él reportaron que la herida fue profunda. Ver su vida transformada en una parábola sobre el fracaso espiritual de la riqueza fue devastador. Que la película fuera además una obra maestra cinematográfica que sería recordada para siempre hacía el insulto permanente. La ironía es que Citizen Kane ha hecho más para mantener vivo el interés en Hearst que cualquier otra cosa. Generaciones que nunca leyeron sus periódicos conocen su historia a través de la película de Wells. Visitantes llegan a San Simeón específicamente porque quieren ver el Xanadu real. La película que Hearst intentó destruir se convirtió en su monumento más duradero. Pero el retrato de Kane como un hombre trágicamente solo no captura completamente a Hearst. Sí, era egocéntrico y controlador. Sí, sus ambiciones excedían su capacidad de satisfacerlas, pero también mantuvo relaciones cercanas durante décadas. Marion Davies lo amaba genuinamente. Sus empleados frecuentemente lo describían con afecto. Los huéspedes de San Simeón recordaban su hospitalidad con cariño. Hearst era más complicado que el villano unidimensional que algunos han construido. Era un hombre de contradicciones, populista y plutócrata, generoso y explotador, visionario y reaccionario. Construyó instituciones que sobrevivieron y contribuyó a excesos que dañaron. Cualquier juicio simple sobre su vida pierde matices esenciales. San Simeón mismo contradice la narrativa de Xanadu como tumba. El castillo estaba lleno de vida durante los años de Hearst. Las fiestas eran legendarias. Los huéspedes eran diversos e interesantes. Hearst podía ser difícil, pero también podía ser encantador. La soledad de Kane en Xanadu no refleja la realidad de Hearst en San Simeón. Lo que es verdad es que el castillo nunca se terminó, y esta incompletitud puede leerse como metáfora de una vida de ambiciones que siempre excedieron la realización. Hearst quería más de lo que cualquier persona podía lograr. Más periódicos, más propiedades, más arte, más poder, más amor. Cada logro solo revelaba nuevos horizontes de deseo. En este sentido, San Simeón es un monumento apropiado, no a un hombre que lo tuvo todo, sino a un hombre que lo quiso todo y descubrió que todo es inalcanzable. Capítulo 10. Marion Davies y el final. La historia de Hearst Castle no puede contarse completamente sin entender la relación que definió los últimos 34 años de la vida de William Randolph Hearst. Marion Davies no era simplemente una amante o una protegida. Era la persona que Hearst más amaba en el mundo, y San Simeón era en muchos sentidos su hogar compartido. Marion llegó a la vida de Hearst en 1917, cuando él tenía 54 años y ella apenas 20. Era bailarina en las Ziegfeld Follies, rubia, vivaz, con un tartamudeo encantador que desaparecía cuando actuaba o bebía. Hearst quedó cautivado instantáneamente. La relación nunca pudo ser completamente pública debido al matrimonio de Hearst. Millicent, su esposa, era católica y se negaba a conceder el divorcio. Los 5 hijos del matrimonio complicaban cualquier ruptura formal. Hearst optó por una solución que era común entre hombres de su clase y época. Mantuvo ambas relaciones simultáneamente. Millicent se quedó en Nueva York, donde continuó siendo la señora Hearst oficial, apareciendo en eventos de sociedad y criando a los hijos. Marion se convirtió en la compañera de Hearst en California,
la anfitriona de San Simeón, la mujer que compartía su vida diaria cuando no estaba cumpliendo obligaciones familiares en el este. Hearst invirtió enormemente en la carrera cinematográfica de Marion. Fundó Cosmopolitan Productions específicamente para producir sus películas. Construyó un bungalow elaborado para ella en los terrenos de los estudios MGM. Sus periódicos proporcionaban publicidad entusiasta para cada estreno, aunque las películas raramente tenían éxito comercial. El talento de Marion era real, pero mal dirigido. Era naturalmente cómica, con timing impecable y una presencia encantadora en pantalla. Pero Hearst insistía en ponerla en dramas románticos donde estaba visiblemente incómoda. Su interferencia constante en las producciones irritaba a directores y actores por igual. En San Simeón, Marion brillaba de maneras que las películas no capturaban. Era la anfitriona perfecta, capaz de hacer que invitados de cualquier origen se sintieran cómodos. Su humor era irreverente y contagioso. Su generosidad era legendaria. Los huéspedes que llegaban nerviosos ante la perspectiva de conocer al temido magnate de prensa frecuentemente se encontraban más cautivados por Marion que por Hearst mismo. Pero la relación tenía sus sombras. Marion bebía, cada vez más con los años. Hearst, que detestaba el exceso alcohólico, trataba de controlar su consumo con reglas estrictas en San Simeón. Marion encontraba maneras de evadirlas, escondiendo botellas, teniendo cómplices entre los sirvientes, desapareciendo durante fiestas para tomar tragos privados. El tartamudeo de Marion empeoraba cuando bebía, lo cual la avergonzaba profundamente. Hearst sufría viéndola deteriorarse, pero era incapaz de ayudarla efectivamente. El alcoholismo era poco comprendido en esa época, tratado más como falla moral que como enfermedad. Cuando los problemas financieros golpearon en los años 1930, Marion demostró la profundidad de su compromiso. Ofreció vender todas sus joyas, valuadas en más de $1 millón, para ayudar a Hearst. Él rechazó la oferta, pero el gesto lo conmovió profundamente. Cualquiera que fuera la complejidad de su relación, el amor era genuino de ambos lados. Los últimos años de Hearst fueron difíciles. Su salud declinaba constantemente. Problemas cardíacos lo debilitaban. Ya no podía subir las escaleras de Casa Grande sin ayuda. En 1947, los médicos insistieron en que debía mudarse a un lugar con mejor acceso a atención médica. La casa de Beverly Hills donde pasó sus últimos años pertenecía a Marion. Ella supervisaba su cuidado con devoción, coordinando enfermeras, organizando visitas médicas, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible. Los hijos de Hearst visitaban, pero Marion era quien estaba presente diariamente. Cuando Hearst murió el 14 de agosto de 1951, Marion estaba a su lado. Pero lo que siguió fue cruel. La familia Hearst, liderada por los hijos que nunca habían aceptado a Marion, la excluyó de los funerales. Millicent, como esposa legal, reclamó el cuerpo. Los periódicos de Hearst, siguiendo instrucciones familiares, no mencionaron a Marion en sus obituarios. Después de 34 años como la persona más importante en la vida de Hearst, Marion fue borrada de la historia oficial de su muerte. Marion heredó dinero sustancial del testamento de Hearst, pero no el imperio ni las propiedades principales. Se retiró de la vida pública, casándose eventualmente con Horace Brown, un viejo amigo que la había cortejado años antes. Murió en 1961, 10 años después que Hearst, y fue enterrada en el cementerio Hollywood Forever. La historia de Marion Davies ilustra las contradicciones de la vida de Hearst. Podía amar profundamente mientras mantenía un matrimonio que era claramente de conveniencia. Podía ser generoso con sus recursos mientras ejercía control sofocante sobre la carrera de la mujer que amaba. Podía construir un palacio para compartir con ella mientras nunca le dio la legitimidad social que merecía. San Simeón fue
de muchas maneras, el hogar que Hearst y Marion nunca pudieron tener oficialmente. Allí podían vivir como pareja, recibir invitados juntos, crear una vida doméstica que la sociedad y su matrimonio les negaban en otros contextos. El castillo era tanto refugio del mundo como declaración al mundo de lo que Hearst más valoraba. Hoy, cuando los visitantes recorren las habitaciones de San Simeón, caminan por espacios que Marion conocía íntimamente. Los muebles donde ella se sentaba, las vistas que contemplaba, las piscinas donde nadaba con invitados, mientras Hearst observaba desde la orilla. Su presencia está tejida en cada rincón del lugar, aunque su nombre rara vez se menciona en los recorridos oficiales. Capítulo 11. El castillo hoy. Hearst Castle recibe aproximadamente 850.000 visitantes cada año, convirtiéndolo en una de las atracciones turísticas más populares de California. Los huéspedes llegan desde todo el mundo, atraídos por la arquitectura, el arte, la historia y el misterio de este lugar extraordinario. Los recorridos son cuidadosamente estructurados para proteger los interiores mientras permiten acceso significativo. Diferentes opciones llevan a los visitantes a través de varias partes del complejo. El Grand Rooms Tour cubre las principales áreas de entretenimiento de Casa Grande. El Upstairs Suites Tour explora los dormitorios y espacios privados. El Cottages and Kitchen Tour muestra las casas de huéspedes y las áreas de servicio. El Evening Tour, disponible estacionalmente, recrea la experiencia de los invitados originales de Hearst. Docentes vestidos con trajes de época interpretan a figuras históricas. Las habitaciones se iluminan como lo habrían estado en los años 1930. Los visitantes pueden imaginar brevemente cómo era llegar a una fiesta de fin de semana en la Cuesta Encantada. La preservación del castillo presenta desafíos continuos. El clima costero de California, con su niebla y salinidad, ataca las superficies constantemente. Los techos necesitan reparación regular. Las fachadas de piedra requieren limpieza y restauración. Los jardines demandan atención continua para mantener la apariencia que Hearst y Morgan crearon. El arte requiere cuidados especializados. Los conservadores monitorean condiciones de temperatura y humedad. Los tapices son protegidos de la luz excesiva. Las pinturas son inspeccionadas regularmente por signos de deterioro. Cuando las reparaciones son necesarias, expertos son traídos para realizar trabajo que respete la integridad histórica de las piezas. La piscina Neptuno, quizás la característica más fotografiada de la propiedad, fue completamente drenada y restaurada en 2014 a 2018. Décadas de exposición a los elementos habían dañado las estructuras de soporte y los acabados. La restauración, que costó más de $10 millones, aseguró que la piscina pueda sobrevivir otro siglo. Los jardines son mantenidos por un equipo dedicado que trabaja durante todo el año. Las flores se plantan estacionalmente para asegurar color continuo. Los árboles y arbustos son podados según especificaciones históricas. El objetivo es que los visitantes vean algo aproximando lo que los huéspedes de Hearst habrían experimentado. El estado de California continúa descubriendo aspectos de la propiedad que requieren atención. Los sistemas de plomería originales, aunque ingeniosos para su época, necesitan modernización. La infraestructura eléctrica requiere actualización para cumplir códigos actuales. Cada mejora debe balancear necesidades prácticas con preservación histórica. Los ingresos del turismo cubren una porción significativa de los costos operativos, pero la propiedad también depende de fondos estatales y donaciones privadas. La Hearst Castle Foundation solicita contribuciones para proyectos de preservación específicos. Voluntarios complementan el personal pagado en varios roles. El futuro de Hearst Castle parece asegurado por ahora. Es demasiado significativo histórica y arquitectónicamente para ser abandonado. La demanda de visitantes sigue siendo fuerte,
y el compromiso del Estado con su preservación parece genuino. Pero los desafíos continuarán. El cambio climático puede afectar los patrones de niebla y lluvia que los jardines necesitan. Los terremotos siempre son una amenaza en California, y los costos de mantener una propiedad de este tamaño y complejidad solo aumentarán con el tiempo. Hearst Castle sobrevivirá porque vale la pena preservarlo. Es un documento único de una era particular de la historia estadounidense. Es un logro arquitectónico extraordinario. Es una colección de arte de importancia museística, y es una historia fascinante de ambición, exceso y los límites de lo que incluso el dinero ilimitado puede lograr. Capítulo 11. Lo que nunca se construyó. Los archivos de Julia Morgan contienen planos para proyectos en San Simeón que nunca fueron realizados. Algunos eran expansiones de lo existente, otros eran estructuras completamente nuevas. Juntos, sugieren un Hearst Castle aún más grandioso del que existe hoy. El gran salón de baile habría sido una estructura separada capaz de albergar cientos de invitados para eventos formales. Los planos muestran un espacio con techos altísimos, ventanas enormes con vistas al Pacífico y una pista de baile que rivalizaría con cualquier hotel de lujo. Hearst ordenó varios diseños, pero la construcción nunca comenzó seriamente. Una ampliación masiva del ala norte de Casa Grande estaba parcialmente en progreso cuando la construcción se detuvo. Cimientos fueron vertidos, algunas paredes se elevaron, pero la estructura nunca se completó. Los visitantes actuales pueden ver estas ruinas inconclusas, evidencia física de planes truncados. El zoológico iba a incluir instalaciones permanentes mucho más elaboradas que las que existieron. Morgan diseñó casas de animales con calefacción y áreas de exhibición cubiertas. El plan era eventualmente crear algo comparable a los mejores zoológicos públicos del mundo. Todo para el disfrute privado de Hearst y sus invitados. Un pueblo recreativo en las tierras cercanas habría proporcionado alojamiento para visitantes más allá de la capacidad de las casas de huéspedes. Morgan diseñó cottages en varios estilos que mantendrían la estética general mientras expandían dramáticamente la hospitalidad del complejo. Un muelle y facilidades portuarias en la ensenada de San Simeón habrían permitido que los huéspedes llegaran por agua. Hearst imaginaba Yates anclando mientras sus pasajeros eran transportados colina arriba al castillo. El proyecto habría requerido ingeniería significativa en una costa notoriamente difícil. Incluso las estructuras existentes tenían expansiones planificadas que nunca se materializaron. Casa del Sol, una de las casas de huéspedes, iba a recibir un segundo piso que habría duplicado su capacidad. La piscina romana tenía planes para instalaciones deportivas adicionales adyacentes. Estos proyectos no realizados no representan fracasos de Morgan o falta de visión de Hearst. Representan simplemente el hecho de que la imaginación de Hearst siempre excedía cualquier cronograma realista de construcción. Mientras él viviera y tuviera recursos, habría nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas expansiones. La construcción solo se detuvo cuando él ya no pudo continuarla. La incompletitud de Hearst Castle es, en cierto sentido, su característica más reveladora. No es el monumento perfecto de un ego satisfecho. Es la evidencia de un deseo que ninguna cantidad de construcción podía saciar. Hearst no construía para terminar. Construía porque construir era su pasión. Esta distinción separa a Hearst de otros constructores de grandes casas. George Vanderbilt terminó Biltmore y vivió en ella durante décadas. William Randolph Hearst nunca terminó San Simeón y parecía no querer hacerlo. El proceso era el punto, no el producto. Capítulo 12. El significado de Hearst Castle. ¿Qué significa Hearst Castle? La pregunta admite múltiples respuestas dependiendo de la perspectiva del observador. Para los historiadores de arquitectura, es un logro extraordinario.
Julia Morgan demostró que era posible crear un complejo coherente a partir de elementos históricos, dispares. Que una arquitecta pudiera trabajar a esta escala durante casi 3 décadas es notable. Que el resultado sea habitable y bello a pesar de las circunstancias caóticas de su creación es casi milagroso. Para los historiadores del arte, es una cápsula del tiempo del mercado de antigüedades de principios del siglo XX. Las colecciones de Hearst documentan qué estaba disponible, qué era valorado, cómo los estadounidenses ricos consumían la cultura europea. Las piezas mismas tienen valor, pero su contexto añade dimensiones adicionales de significado. Para los historiadores de medios, es un recordatorio del poder que la concentración de comunicaciones puede conferir. Hearst construyó este castillo con dinero ganado vendiendo periódicos a millones de personas. Su capacidad de moldear la opinión pública financió su capacidad de construir monumentos privados. Las dos cosas están inseparablemente conectadas. Para los sociólogos, es un estudio de clase y exceso en la América de la Edad Dorada. Y después, Hearst vivía en una escala que casi nadie podía imaginar, mucho menos replicar. San Simeón representa el extremo de lo que la desigualdad de riqueza hizo posible en una época de regulación mínima e impuestos bajos. Para los visitantes ordinarios, es simplemente asombroso. La escala impresiona, el arte cautiva, los jardines encantan, las piscinas deslumbran. Cualquiera que sea la interpretación ideológica que uno traiga, la experiencia sensorial de Hearst Castle es inolvidable. Pero quizás el significado más profundo de Hearst Castle está en lo que revela sobre su creador. William Randolph Hearst quería algo que no existe: satisfacción completa del deseo. Creyó que si acumulaba suficientes periódicos, suficientes propiedades, suficiente arte, suficiente poder, alcanzaría un estado de plenitud que siempre lo eludía. San Simeón fue su intento más ambicioso de capturar ese estado. Construir el hogar perfecto, llenarlo de belleza, rodearlo de naturaleza domesticada, poblarlo de huéspedes interesantes. Si podía crear el paraíso terrestre, quizás finalmente se sentiría completo. No funcionó. La evidencia está en la construcción interminable. Si Hearst hubiera alcanzado satisfacción, habría dejado de construir. Pero nunca paró porque la satisfacción nunca llegó. Cada habitación terminada solo revelaba la necesidad de otra habitación. Cada adquisición de arte solo estimulaba el deseo de más adquisiciones. Esta es la tragedia de Hearst Castle. No la tragedia de un hombre que perdió su fortuna, aunque eso también ocurrió. No la tragedia de un hombre que murió lejos de su hogar favorito, aunque también eso es verdad. La tragedia más profunda es la de un hombre que construyó un palacio para encontrar la felicidad y descubrió que la felicidad no puede ser construida. Capítulo 13. El sueño inconcluso. Cuando los visitantes suben la colina hacia Hearst Castle hoy, ven algo muy similar a lo que los invitados de Hearst veían hace 80 años. Las torres de Casa Grande todavía se elevan contra el cielo de California. Los jardines todavía florecen en terrazas que descienden hacia el Pacífico. Las piscinas todavía reflejan las nubes que pasan sobre la costa. Pero también ven lo que aquellos invitados no veían: las consecuencias del tiempo. La piedra muestra su edad. Los jardines, aunque hermosos, ya no tienen el personal de docenas que una vez los mantenían. Las habitaciones que Hearst planeaba todavía no existen y nunca existirán. Hearst Castle es un sueño congelado en el momento de su abandono. No fue terminado porque terminarlo habría significado admitir que había límites, que incluso William Randolph Hearst no podía construir para siempre. La incompletitud es el precio de la ambición ilimitada. Pero hay algo hermoso en esta incompletitud. Hearst Castle no es el monumento perfecto de un ego cerrado.
Es la evidencia de un espíritu que siempre buscaba más, que nunca se conformaba, que creía que mañana traería posibilidades que hoy no existían. Esa energía, esa voluntad de seguir creando, es lo que hizo posible el castillo en primer lugar. Los 850.000 visitantes que llegan cada año no vienen a ver un proyecto completado. Vienen a ver el sueño de un hombre, preservado en el momento en que dejó de soñarlo. Vienen a caminar por habitaciones que él diseñó, admirar arte que él coleccionó, contemplar vistas que él amó. Vienen a conectarse con una vida que fue extraordinaria en su alcance y trágica en sus limitaciones. William Randolph Hearst quería crear algo que lo sobreviviera. En eso tuvo éxito más allá de cualquier expectativa razonable. Su castillo permanece, su colección permanece, su historia sigue fascinando décadas después de su muerte. El hombre que quiso poseerlo todo dejó algo que ahora pertenece a todos. La Cuesta Encantada sigue encantando. Los visitantes suben la colina, ven las torres emerger sobre los robles y experimentan algo de la magia que los invitados de Hearst sintieron hace generaciones. El sueño no se terminó, pero tampoco murió. Simplemente espera, congelado en piedra y jardines y arte, para que cada nueva generación lo descubra. Esta es la historia de Hearst Castle, el palacio de 28 años que nunca se terminó. El sueño de un hombre que quería todo y descubrió que todo no existe. El monumento más sincero a la ambición humana jamás construido en suelo americano. Algunos lo ven como advertencia sobre los excesos de la riqueza. Otros lo ven como celebración de lo que la visión y los recursos pueden lograr. Ambas interpretaciones son correctas. Hearst Castle contiene multitudes, como el hombre que la construyó. Lo que es indiscutible es su poder de cautivar. Generación tras generación, los visitantes llegan, miran, se maravillan. Hacen las mismas preguntas que los invitados de Hearst hacían. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién era este hombre? ¿Qué significa vivir así? Las respuestas son complicadas, pero las preguntas son lo que importa. Mientras Hearst Castle siga provocándolas, seguirá siendo relevante. Mientras siga asombrando a quienes la visitan, cumplirá su propósito. El sueño continúa, incompleto, imperfecto, pero vivo, como el hombre que lo soñó. Si esta historia te ha fascinado, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para más documentales sobre las mansiones más extraordinarias y las historias detrás de ellas. Comparte este video con alguien que aprecie la arquitectura, la historia y los sueños que definen nuestra humanidad. Y dime en los comentarios, si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué construirías? ¿Un castillo como Hearst? ¿Algo completamente diferente? ¿O crees que la búsqueda de monumentos materiales es en sí misma una trampa? Tu perspectiva me interesa profundamente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los lugares más extraordinarios jamás construidos en América.